Estudiando la carrera de Derecho me encontré con algo muy interesante que no puedo dejar compartir con ustedes. Espero que me acompañes hasta el final y que te sirva. Y lo que descubrí o lo que estoy descubriendo es algo que no netamente tiene que ver con la carrera de Derecho, específicamente en particular tal cual la conocemos, pero es esto. En Derecho encontramos que existen hechos y actos jurídicos. Los hechos son cosas que tienen que ver con las acciones que ocurren y los actos jurídicos tienen que ver con la voluntad o con el deseo de una persona. Este puede ser verbal o puede ser una declaración verbal o una declaración por escrita. Y ambos, los hechos y los actos jurídicos, generan consecuencias jurídicas. Y si seguimos viendo, ¿qué son los hechos jurídicos? Los hechos jurídicos pueden ser actos de la naturaleza o naturales, como fenómenos no naturales, por ejemplo, que destruye una cosecha, y si esta cosecha está asegurada, entonces la consecuencia jurídica es que esta empresa aseguradora tiene que pagar por él, genera una consecuencia jurídica. Derechos del hombre, hechos del hombre serían hechos biológicos, el nacer o el morir, son cosas simplemente que ocurren. Alguien no es que firma diciendo yo quiero morir mañana o yo quiero nacer, son solamente hechos que ocurren, pero generan una consecuencia jurídica. Existen los hechos voluntarios. Estos pueden ser lícitos o ilícitos. Hechos lícitos voluntarios pueden ser con una compra de algo, genera una consecuencia jurídica. Ilícitos, un robo, un asalto, estos también generan consecuencias ilícitas, son hechos voluntarios, pero no son actos jurídicos, porque uno no escribe o no declara que quiere hacer tal cosa, es simplemente un hecho que genera una consecuencia jurídica. Existen hechos involuntarios, como por ejemplo una falla mecánica en un vehículo, uno va conduciendo, falla el freno y choca. Entonces esto genera una consecuencia jurídica y esto puede ser también contra su voluntad. Seguimos viendo un poquito más y tenemos que un acto jurídico, aquí sí existe la declaración de una voluntad. En el acto jurídico puede ser verbal o escrito. Este puede ser bilateral o plurilateral. Puede ser un contrato entre dos personas, bilateral o plurilateral entre muchas personas. Por supuesto que también los contratos son intervivos, los actos jurídicos intervivos es porque tienen que estar vivas las personas para compraventa o contratos. Existen actos solemnes. Los actos solemnes son, por ejemplo, el matrimonio, que se requiere de una ceremonia para realizar dicho acto jurídico. Y los no solemnes, como una donación, por ejemplo, uno no necesita realizar algo solemne para realizar una donación. Existen otros actos jurídicos, y estos actos jurídicos unilaterales, como por ejemplo el testamento. Cuando una persona deja un testamento a otra o a otras, es un acto unilateral porque la otra persona no necesariamente debe firmar el contrato del acuerdo. Existen actos jurídicos mortis causa que se realizan o toman efecto después de la muerte, como es el caso también del testamento. Entonces tenemos actos unilaterales, mortis causa. Entonces, resumiendo un poquito, el hecho jurídico es lo que hacen las personas. Estos son acontecimientos que cambian una realidad. Un hecho jurídico, si yo antes tenía un vehículo, un auto y alguien me lo robó o pasó algo, ahora ya no lo tengo, generó una realidad. O si antes no lo tenía y alguien me donó, ahora lo tengo. O es un hecho jurídico. Acto jurídico, declaración que genera una consecuencia legal, como un testamento, por ejemplo. Pero estos hechos y actos jurídicos que vemos son todos temporales. Y aquí está algo muy interesante, porque podemos encontrar que existe un hecho y acto jurídico de consecuencia eterna. Y esto es lo que me llama mucho la atención, porque en este libro que conocemos como la palabra de Dios o la Biblia existen dos testamentos, y esto tiene solo una consecuencia jurídica eterna. Está el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero es muy interesante lo que ocurre, porque este no es solamente un libro de religión para leerlo en una iglesia, en una misa, en un culto. Esto es mucho más que eso. Es un libro de historia que trascendió a través del tiempo. Cuenta la historia desde la creación, cómo fue pasando el Antiguo Testamento hasta la llegada de Jesucristo. El hecho jurídico
encontramos que la raza humana era culpable, estaba condenada a una muerte eterna. El hecho jurídico, Dios proveyó un plan desde el principio en el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento era la sombra de lo que iba a venir. Se sacrificaban corderos en el Antiguo Testamento como mostrando quién era el cordero perfecto que quita el pecado del mundo que iba a venir. Otro hecho jurídico, se acercó el único digno, el cordero perfecto, se acercó y llegó a este mundo. Existe otro hecho y acto jurídico cuando ese cordero en la cruz gritó, consumado es. Esas fueron sus últimas palabras en esa cruz, consumado es. Todo lo que estaba predecido, profetizado realmente en el Antiguo Testamento, todas esas profecías se cumplieron en Él, en Cristo, y en el momento de su muerte Él cumplió todo lo que tenía que cumplir de acuerdo a la palabra de este libro. Y ahí gritó, consumado es. La deuda estaba pagada, el saldo pagado, las puertas del cielo estaban abiertas. El hecho y acto jurídico, el hecho jurídico también es que resucitó conquistando la muerte y saldando así la deuda que había. Otro punto que encontramos es que el testamento por herencia. Si Dios es Dios, es una promesa que no falla. Este testamento por herencia, todo esto pasará. Tenemos el planeta Tierra. Dice la Biblia que cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Eso quiere decir que lo que Él ha prometido se cumplirá. Esta tierra, este planeta que conocemos y este mundo que existe en el cual vivimos, fue creado solamente con la palabra del Creador. Él solamente dijo y existió. Él solamente dijo y sopló aliento de vida y existimos nosotros, existimos la humanidad. Dios existió en la eternidad hasta que creó al mundo y comenzó el tiempo para nosotros. Y luego está la segunda eternidad, donde Dios seguirá existiendo para siempre. Nosotros no hemos existido en la primera eternidad, pero sí nosotros existiremos en la segunda eternidad. Y lo que este libro enseña de tapa a tapa es que la vida en esta tierra es tan corta como si fuera una semana de vida prácticamente, si vamos a comparar la vida en esta tierra con la eternidad. Es como vivir una semana comparando con 70 años o 700 años. No es nada. Entonces yo creo que es importante, y eso es lo que me está llamando muchísimo la atención, es importante conocer qué hay en este libro, qué es el testamento, qué es la herencia que nos corresponde o que nos toca en este libro. ¿Por qué? Porque si Dios es Dios, ¿por qué dejó un libro para la raza humana? Este es el libro más perseguido, más amado, más esparcido, difundido, más odiado, más practicado, amado, venerado. Es un libro que ha transformado vida, que ha cambiado destinos, que ha sanado a personas. Entonces, en este acto jurídico que Cristo dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen, también Él dijo. Otro acto jurídico fue cuando Cristo dijo al hombre, estarás conmigo en el paraíso. Al otro hombre a su lado en la cruz, de cierto te digo. Acto jurídico, Jesucristo dice, volveré pronto y les llevaré conmigo. Si Jesucristo es Dios, las palabras que Él dijo son verdad y son ciertas. O Jesús es Dios y todo lo que dijo es cierto, o Él fue el hombre más loco que existió sobre la tierra. ¿Por qué? Porque Jesucristo tenía poder, Jesucristo tenía elocuencia, Jesucristo tenía seguidores. Jesucristo era como ningún otro hombre sobre la tierra en ese momento y en ningún otro momento de la historia, que hasta hoy en día, más de 2000 años después, tiene millones de seguidores en todo el mundo. Jesucristo tiene que ser Dios. Y yo te invito a intentar conocerle. También la Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Porque la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, dice el libro de Hebreos. Este acto jurídico es unilateral. No hicimos nada para merecerlo. Dios lo creó y lo hizo para nosotros. Quizás estaba en el plan de Dios desde antes de la creación del mundo, porque realmente Dios habita en la eternidad. Nosotros tenemos un momento de principio,
y un momento de fin. Este planeta Tierra tiene sus días contados. Desde el día que fue creado ya tiene sus días contados. Y hay veces que Dios dice semanas en la tierra. Y es como que dice que el mundo, la creación tiene tantas semanas de vida. Dios dijo, no contenderé con el hombre, o mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre. Nosotros tenemos una fecha de fin. Y en esa fecha de fin, Jesucristo volverá por segunda vez. Y en su segunda venida, ya no va a volver como la primera, cuando vino de una forma humilde y nacer en un pesebre. Él va a venir en gloria, Él va a venir con los ángeles en el cielo. Le veremos, va a sonar una trompeta y los que son suyos escucharán. Es un testamento un poco codificado por un lado, pero no tanto porque está muy abierto al mundo. Quizás la aplicación más descargada en los celulares es la Biblia. Quizás el libro más leído en el mundo es la Biblia. El libro más traducido a todos los idiomas, lenguas y dialectos en el mundo es la Biblia. Si entendés un poquitito este mensaje, o si llegás a entenderlo, no hiciste nada para merecerlo. Él hizo todo, pero asimismo, si no actúas, si no haces algo a favor, también podés perder la herencia que te toca, la herencia que te corresponde. No todo se trata del aquí y ahora, no todo se trata de la vida aquí en la tierra, no todo se trata de hacer tesoros aquí en la tierra. Nadie podrá llevar absolutamente nada a la siguiente vida. Antiguo y Nuevo Testamento. Solamente quiero compartir algunas pequeñas partes. Hebreo 9:27, ya dijimos, dice de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Está en este libro, está en la palabra de Dios. Y puesto que somos sus hijos, también tendremos parte en la herencia que Dios nos ha prometido, la cual compartiremos en Cristo. Romanos 8:17, lo escribió el apóstol San Pablo. Por medio de sus profetas, Dios ya lo había prometido en las Escrituras. Es el mensaje que trata de su Hijo Jesucristo nuestro Señor, quien nació como hombre de la descendencia de David. Romanos 1:23. Siguen diciendo otros versículos, porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados. Una vez y para siempre, una sola vez, Él fue sacrificado y resucitó. Él era inocente, pero sufrió por los malos, para llevarnos a nosotros a Dios. Eso está en Pedro 3:18. También en Juan 20 encontramos el porqué de este libro, por qué se escribieron estas palabras. Y dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida de su nombre. Entonces encontramos un poquito más. A mí me interesó, si esta es una herencia, si este es un testamento, ¿cuáles son las últimas palabras que están escritas en este libro? ¿Qué es el último versículo? ¿Qué es la última palabra? ¿Con qué termina todo esto? Y en el último capítulo del libro de Apocalipsis 22, encontramos en el versículo 13, ya casi al final, casi, dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Ese es Jesucristo. Porque cuando Dios dijo, hagamos al hombre, cuando Dios dijo la palabra, sea la luz, ese era Jesucristo. La palabra de Dios que estaba hablando era Jesucristo, porque Juan dice, el verbo era Dios y el verbo estaba con nosotros. Ese verbo, esa palabra que Dios habló era Jesucristo. Y en el versículo 20 del 22, el que da testimonio de estas cosas dice, da testimonio de estas cosas. Jesucristo dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, con todos ustedes. Amén. Amén significa que así sea. Amén es el sello, es el que lacra este libro. Amén significa que se
cumplirán todas y cada una de las promesas que están escritas en este libro. Amén significa que todo aquel que murió en Jesucristo resucitará en ese día. Amén significa que sí habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Amén significa que todo esto ocurrirá. Y aquí termina. Gracia y paz. Gracia y paz a tu vida. Si te gustó, puedes compartirlo. ¿Cuál de ellos serás? Me pregunto. No existe un ladrón bueno y un ladrón malo. Los dos ladrones eran malos, pero uno se arrepintió. Uno le dijo a Jesús, ten misericordia de mí. Y Jesús le dijo, te aseguro que estarás conmigo en el paraíso. Y yo espero ser ese, y espero que vos seas también ese. Que Dios te bendiga.